¿cómo se llama? ¿Qué es el repomo? Resultado por posición monetaria, no se lo repomo. Ok, ahí Irving, ¿qué es lo que al final de cuentas representa el resultado integral de financiamiento? ¿Qué es lo que representa? Pues todo el financiamiento que pues, obtiene la compañía de todos los préstamos, es lo que te cuesta obtener esos préstamos. Es como algo de la inflación, ¿no? El ajuste, como el ajuste por inflación, ¿o no? No, el ajuste anual por inflación, estamos hablando que ese es un término fiscal y el comparativo que nosotros tenemos en el mundo contable son los efectos de la inflación, el B10. Ah, ok. Justamente eso es lo que es la cuestión del repomo. Es la ganancia o la pérdida en poder adquisitivo de las partidas monetarias, que lo había explicado también ahí en su oportunidad cuando vimos el B10. Si yo en enero, voy a suponer, me costaba 150 pesos el comprarme un kilo de carne, que no sé si sea la cuestión del precio, como lo dijo en algún momento un expresidente que supuestamente debe estar temblando, como no soy el amo de casa, no sé cuánto cuesta la carne, supongamos que cuesta 150 pesos en enero. El día de hoy que quiero ir a comprar otro kilo de carne, que ya estamos en julio, voy y compro, pero me dice el cuate de la carnicería, ¿sabes qué? Ya el kilo de carne cuesta 170 pesos. Yo sigo ganando al final de cuentas los mismos 200 pesos, 250 pesos que me paga mi patrón. Una cuestión de económica. El mismo dinero que yo puedo tener, el mismo billete de dinero por haberlo comprado en enero, me da la cuestión de que me alcanza perfectamente para la cuestión del kilo. Cuando estoy en julio, con los mismos 150 pesos, ya no me alcanza. Es el efecto de la inflación. Alguien gana, alguien pierde poder adquisitivo. En mi caso, mis 150 pesos perdieron poder adquisitivo porque pasaron 6 meses y al final de cuentas ya no me alcanza para poder comprarlo. Ese es el efecto propiamente del repomo, lo que se estaría incorporando, que sería la ganancia o la pérdida en poder adquisitivo. Que si lo comparo en el mundo fiscal, como lo estaba pretendiendo hacer Javier, sí sería lo que se conoce como ajuste anual por inflación acumulable o deducible. Dependiendo si tengo más activo o tengo más pasivo, me dará acumulable o deducible. Acumulable si tengo más pasivos, deducible si tengo más activos. La posición del repomo, activa o pasiva, va en el mismo sentido. Si tengo más partidas monetarias como activos, me dará una posición activa, o si es tengo más pasivos, pues será una posición pasiva. Pero al final de cuentas me genera una ganancia o una pérdida en poder adquisitivo que se ve reflejado en la cuestión del grupo. Vale, el objetivo de esta norma, déjame nada más borrarlo aquí. El objetivo de esta norma es establecer las normas que observan, al observarse en la capitalización del resultado integral de financiamiento atribuible a ciertos activos cuya adquisición requiere de un periodo sustancial o prolongado antes de su uso intencional. Como les explicaba y como podrán ver, ahí es lo que está queriendo decirme la norma como objetivo, es primero tratar de identificar cuáles son los activos que pueden calificar para efectos de ver si sus efectos de financiamiento se pueden capitalizar. Entiéndase, llevar al activo, que podrían formar parte del activo como inventario, si es que no lo puedo poner a disposición de venta tan rápido por el proceso de fabricación o de transformación o de producción, o en determinado momento la maquinaria, que si bien yo la estoy usando, o más bien que yo la fabrico o yo la construyo, esta maquinaria, este bien, esta propiedad, planta y equipo, estaríamos hablando que en el momento en que yo la llegara a utilizar, los procesos son largos, quedaría ese financiamiento repercutido ahí.
Esto va de acuerdo al alcance y a tres necesidades de los usuarios de la información de los estados financieros. Los activos calificables es lo que ahorita le estaba diciendo. Periodo de adquisición es una vez que ya lo tenga yo. Ya platicamos del resultado integral de financiamiento. El uso intencional, que es para los fines que están identificándose del bien. Y tienen que ser financiamientos directos. Aquí es muy importante que tengamos en cuenta que dentro del RIF va a haber financiamiento por un préstamo que puede ser para la adquisición de un bien que puede calificar, pero también puede haber préstamos que es para capital de trabajo o que pueden estar en una combinación en el cual yo los voy a utilizar ese financiamiento, por algo fui a solicitar la cuestión del préstamo. Siguiendo entonces en este orden de ideas, el único tema del RIF que se va a poder capitalizar son los que estén identificados perfectamente con este activo que se califica. No todo el RIF se puede capitalizar, solamente las partidas que realmente están identificados con estos procesos de transformación o fabricación largos donde no puedo obtener directamente o rápidamente la cuestión del beneficio. ¿Sale? Nada más para preguntarles y que ver tus manitas. ¿Es claro el contexto? O sea, no todos los activos, no con todos los activos puedo capitalizar los intereses. Así lo estoy entendiendo. Es correcto, Esteban, pero te podría decir, mejor dime el ejemplo de un activo y yo te diría rápidamente, o sea, se tiene que hacer un análisis, pero yo te diría un poco en el entendimiento de ahorita de tu caso, cuál es, si califica o no para la capitalización del... Por ejemplo, una inversión en acciones, en el cual adquiero esas acciones, pero con financiamiento. Entonces, ahí podría mandar la inversión en acciones, el costo de adquisición de esas acciones, pero también podría capitalizar los intereses, o esos no. No, en ese caso, tendríamos que ver la cuestión del análisis, Esteban, pero en principio, como lo estás diciendo, yo te diría que ese interés no es capitalizable. ¿Por qué? Porque si yo estoy adquiriendo la cuestión de las acciones de una empresa subsidiaria, yo ya tengo los beneficios, entiéndase el poder controlar las acciones o la operación de la empresa de abajo, aunque sea minoritario, y estarían posibles de poder recibir la cuestión de un dividendo, si lo llegaran a decretar. Entonces, yo lo que te diría que en principio, al tener yo las acciones y al tener yo los derechos y los beneficios y hasta el riesgo en la cuestión de las acciones, no quedaría en un activo calificable. Solamente que fuera que las acciones me las entregaran en un periodo de 5 o 6 años y que no me dieran la cuestión de los dividendos en una cuestión el día de hoy, tío, te podría decir, podría calificar, pues no me suena lógico, pero podría haber factores de que tal vez no tenga el beneficio en forma directa y por lo tanto podría entrar como una calificación. Pero el ejemplo que tú estás diciendo, a mí no me suena que realmente se pudiera capitalizar. ¿Sí, Esteban? Vale. ¿Los demás? Rodrigo, una pregunta. En el caso de una constructora, hay muchos gastos que tienen como preoperativos y bueno, yo he escuchado, bueno, he visto que algunos se capitalizan. ¿Ver con el tema? Sí. En caso, por ejemplo, esa de la construcción en específico, ahí sí te diría que sí me suena más que se pudiera capitalizar. ¿En qué sentido? Pues no sé, la construcción que tú estás diciendo, ¿cuánto tiempo te llevarías en ponerlo en uso o disponible a la venta? Primer pregunta que te diría, y a ver, ayúdame tú. ¿Lo que estoy construyendo qué es? Lo segundo, ¿cuánto tiempo me voy a tardar en construirlo? Y el tercer punto sería, ¿qué
qué tipo de bienes para ver si lo voy a vender o lo voy a utilizar. Bueno, yo entiendo que sí formaría, podría ser capitalizable. No, o sea, te diría que en principio sí es capitalizable, pero dime, contéstame tú te estoy regresando un poquito la pregunta. Para poderte definir un poquito más, dime cuánto tiempo te vas a tardar en construirlo, para qué va a ser, para venta o para uso, y cuánto tiempo te vas a tardar en construirlo. Ok. Bueno, por ejemplo, una carretera. Ok, una carretera, ok. ¿Cuánto tiempo te vas a tardar en elaborar esta carretera o tramo de carretera? Pues 2 años más o menos. Sale. Sería un plazo aún así corto, bueno, quitando el corto que es menor de un año, sino relativamente es muy pequeño el plazo de los 2 años, aún así es capitalizable. ¿Por qué? Porque yo al momento de construir la carretera, yo necesito dinero para poderme financiar. Entiéndase, para poder poner la grava, para poder traer trabajadores, mano de obra, y para que en el proceso de los 2 años el tramo, toda la carretera, la termine y ponga una caseta en una cuestión de que voy a recuperar cierto porcentaje, porque como es una concesión con el gobierno, este tipo de carreteras, estaríamos hablando que pues él se va a llevar una parte, yo me voy a llevar otra parte. Ahora, el derecho de la explotación que yo pudiera tener, pues solamente va a ser el momento en que esté lista para que puedan circular la cuestión de los automóviles. Y mientras sí me está causando la cuestión de un financiamiento. Por lo tanto, así como lo estás planteando, te diría que sí sería un proceso en que se pudiera capitalizar el RIF. Lo vuelvo a repetir. Si fuera la única carretera que estuviera yo construyendo y está perfectamente identificado ese crédito con este financiamiento para esta obra, para este tramo de la carretera o para la carretera en sí, no me sirve de nada tener en resultado solamente un gasto financiero que a la larga, sin tener ingresos, porque todavía no puedo poner la casetita para poder cobrar, pues solamente me va a representar unas pérdidas contables, que esas pérdidas contables en una información de un análisis para el usuario de la información no le va a servir de nada, porque ni siquiera es una pérdida real. Para que sea una pérdida real la tengo que enfrentar con la cuestión de las utilidades. Y esto, al final de cuentas, lo que estás haciendo es capitalizar este financiamiento, convertirlo dentro de la obra que estás construyendo, que sería la carretera, y al momento en que yo ya la empiece a utilizar para la generación de un ingreso, que en este caso esta carretera se me va a convertir en una depreciación que la voy a estar utilizando de acuerdo al contrato que yo tuviera de la concesión por el tiempo que me va a dejar el gobierno la explotación. Voy a determinar por ahí la vida útil, que sería la vida útil del contrato de concesión, y sería la repercusión que yo estaría mandando a resultados en cuestión de este bien, que lo voy a enfrentar ya contra una utilidad, lo voy a enfrentar sobre un ingreso de lo que voy a cobrar de las casetas. Sí me suena, Rodrigo. Es que, o sea, digamos que el proceso es así. O sea, la lógica es, lo que quería llegar es un poquito esa lógica. ¿Por qué razón lo mando a capital? Pues lo mando a capital porque no me sirve de nada tener la pérdida por ahí sola. Es una pérdida que no es real. Ya si en el mundo fiscal te permite la deducción, y me va a generar la pérdida y para el tema de amortizarlo 10 años, eso es totalmente diferente. Aquí estamos hablando que es punto de oportunidad de un análisis de este usuario de la información que le sirva la cuestión de los estados financieros. Y digo, aquí el ver una pérdida sola, los 2 primeros años o el primer año principalmente, porque el segundo ya vas a empezar a cobrar poquito, pero vas a empezar a cobrar, pues no te sirve de nada tener una pérdida de ese financiamiento que seguramente sí va a ser caro y que ese financiamiento en una realidad lo vas a recuperar, lo vas a recuperar en el transcurso de la vida de la concesión, no en el momento en que lo estoy mandando a resultados.
Ok. ¿Sí? Todo lo demás también, ¿de acuerdo? Sale. ¿Y qué le estoy compartiendo? Ahí la evaluación. Por normas generales de capitalización, primero tengo que identificar los activos calificables, adquiridos o que puedan ser para uso propio y que sean más de un año, como el caso que ahorita nos estaban planteando, dijeron 2, pues cabe perfectamente. Los destinados a la venta o arrendados, que igual de forma tienen que ser más de un año o que su fabricación puede ser más de un año y que no lo puedo tener. El reconocimiento inicial, primero tengo que ver que existan las condiciones a capitalizar y al final de cuentas necesitaría ver la cuestión de las actividades inversiones y los intereses devengados en su oportunidad. Y identificar el método a utilizar para la cuestión de la capitalización. Como esto, al final de cuentas, ya lo vimos y también lo platicamos con el C4 y con el C6, y ahorita ya pusimos otros ejemplos, creo que nada más es más fácil entender qué es lo que me está diciendo esta norma, que creo, salvo ahorita que lo que estaban comentando, que lo han visto, muy pocas empresas realmente lo estamos haciendo la cuestión de la capitalización. Este tipo de capitalización, lo vuelvo a repetir, tiene que estar perfectamente identificado con el bien, con el activo que se está elaborando y que el día de hoy no puedo tener, porque dentro del RIF hay una combinación de muchos factores que al final de cuentas lo que me van a orillar es a tener un RIF que se me está combinando con una cuestión de otras cosas que no son. Ejemplo, hace ratito les había comentado o había puesto, vamos a poner un poquito. Aquí está. Dije que el RIF se componía de intereses pagados. Estos intereses pagados, estaríamos hablando que en lugar de mandarlos al RIF, que sería el gasto, y está identificado perfectamente con la construcción o elaboración de la maquinaria, en lugar de mandarlo a resultados, lo mando al activo. ¿Sale? Pero, ¿qué pasa con la cuestión del proveedor? El proveedor al final de cuentas lo tengo y me podría estar generando fluctuación cambiaria. Esta fluctuación cambiaria estaríamos hablando que también forma parte del RIF. Yo tendría que también posibilidad de poder capitalizar esa fluctuación cambiaria que tengo identificado con la cuestión del proveedor, porque ese proveedor que es del financiamiento también me está generando una ganancia o una pérdida por tema de fluctuación cambiaria. Entonces, esos efectos, si los tengo identificados con la cuestión de este proveedor que es de esta maquinaria propiamente, también se podrían capitalizar. O sea, a respuesta un poco de lo que estaba diciendo es, hay varias cosas que se pueden capitalizar, sí, de las que están en el RIF, sí, pero la primera es que sean perfectamente identificadas. Y si hay algún préstamo, por ejemplo, que me está generando porque solicitó un préstamo general para poderlo utilizar en capital de trabajo, para poder construir la cuestión de una maquinaria, etc., etc., eso en forma directa no lo puedo identificar, por lo tanto, en principio ese interés no lo podría capitalizar. Tengo que tenerlo perfectamente identificado. Ahora, hay técnicas para poderlo separar y poder identificar cuánto corresponde a cada uno. Pues sí, serían muy básicas las formas de poderlo hacer, como una famosa regla de 3. Si el préstamo es tanto porcentaje para una y la otra, el problema de hacer esta regla de 3 para poderlo clasificar, lo que me estaría orillando es que la capitalización real que debería de ser, pues no la tengo identificada porque la estoy haciendo con una estimación. Bueno, me sirve para algo, para poderlo tener como, como proceso para estandarizar la cuestión de mis gastos y enfrentarlos cuando hay una utilidad, pues de qué me sirve, sí me sirve. La problemática es el método que estamos utilizando para poderlo incorporar al activo. ¿Vale? El reconocimiento posterior de esta norma estaríamos hablando que está ligada con la suspensión de la capitalización. Si bien el crédito, por ejemplo, el que nos estaban poniendo hace ratito, la construcción de la carretera es a 2 años, pero el crédito me lo dieron a 5 años, el proceso solamente de capitalización va a ser mientras dure
el proceso de fabricación o que lo tenga en condiciones para poderlo usar. Mientras esté utilizándose o ya esté en una disposición para poderlo vender, hablando de la cuestión de inventarios, se rompe o se debe de suspender el proceso de capitalización. A partir de entonces, esos intereses sí tendrán que incorporarse al RIF, al resultado integral de financiamiento. Finalizar la capitalización y aquí estamos hablando que este tipo de activos que yo tengo en la cuestión al generar el activo y como se los he dicho en una forma generalizada, todos los activos tienen deterioro. Cualquier cosa que al final de cuentas la capitalización de este RIF está sumando al costo de adquisición del bien o del inventario o de propiedad, planta y equipo, estaríamos hablando que también al momento de incorporarlo forma parte de un todo, de un valor, de una cuantificación, de un costo de adquisición de este tipo de bienes. Y al final de cuentas, si estos activos tienen un deterioro, obviamente estos capitalizaciones del RIF que estoy incorporando se van a ir con el deterioro por compararlos en una cuestión de el valor razonable contra el valor del libro. La revelación, pues en la revelación que serán las notas necesitaría poner el monto invertido, la conciliación de lo que estoy sacando en el RIF para poderlo llevar a la cuestión de la capitalización, el monto capitalizable y el saldo neto. La norma lo que me orilla es que no pase por resultados, sino que se vaya directamente a la cuestión del activo. Porque, como dice la norma, capitalización del resultado integral del financiamiento. Pensaríamos que hago yo un asiento contable de quitarlo del RIF, ya una vez que lo incorporé, y subirlo al capital. Digamos que la lógica me dice que si en un principio tengo activos calificables, en lugar de bajarlo al RIF, lo capitalizo. Sería la cuestión del movimiento de la operación. ¿Vale? ¿Dudas? En el caso de que del 100% de un préstamo, ¿no? Bancario, digamos, pero tengo claro que el 30% lo usé para la adquisición de una maquinaria. Así se entiende que está identificado ese 30%. Solamente que no fui, vamos a pensar que adquirí 3 activos diferentes, pero o otras cosas, pero lo tengo muy identificado que el 30% es para la maquinaria. Ahí sí se podría. A ver, ¿me lo puede explicar otra vez, Esteban? Sí, es que mencionaste que tiene que ser identificado el uso de los recursos en la adquisición de ese activo, ya sea en inventario o ya sea en un C6. Si yo pedí un préstamo al banco, digamos, bueno, una cantidad, y yo lo usé en diferentes conceptos, capital de trabajo y todo, pero tengo claro que el 30% lo usé, digamos que para una maquinaria. Entonces quiero capitalizar los intereses del 30%, del total de los intereses, digo, el 30% lo voy a mandar lo voy a activar, dado que ese lo tengo yo bien claro que lo usé para allá. ¿Se podría en ese caso? Ahí lo que te diría, Esteban, lo que me dice la norma es que yo debo de tener identificado perfectamente la cuestión del financiamiento, como se los ponía un poquito en esta cuestión de pizarrón. Este tipo de bien. Este tipo de bien, Esteban, lo que estamos buscando es no mandar a resultados, al estado de resultados integral, un gasto que no pueda enfrentar con la cuestión de un ingreso. Entonces, lo que yo debería de entender en este orden de ideas es que si yo puedo identificar perfectamente
ya de una vez, en lugar de mandar los resultados, lo mando a la cuestión del activo, sea el activo que sea. Pongo el ejemplo, el C4 y el C6, porque son más comunes. Pero, por ejemplo, podría ser la cuestión de la adquisición de un activo intangible. Sí, podría ser también la adquisición de un activo intangible. Digamos que ahí tiene que ver mucho con la cuestión de para qué está diseñado la cuestión del financiamiento. El objetivo es sumarle a la cuestión del activo para que en el momento en que ya lo mande yo a resultados, sí lo pueda enfrentar con la cuestión de la utilidad. Si bien ahorita lo que te estaba yo entendiendo es que tú puedes determinar que el 30% está enfocado en la cuestión del crédito. Ahí lo que yo te podría decir, o te podría preguntar, Esteban, ¿cuál fue tu metodología para poder identificar o considerar ese 30%? Pues digamos que tengo manera de demostrar que la adquisición de esa maquinaria representa el 30% del total del préstamo. Entonces yo digo, bueno, yo usé el dinero, aquí está, y aquí está la factura donde compré esa maquinaria por esa cantidad que equivale al 30%.